Higiene y Salud y el día de hoy presentaremos el video del ordinario con el tema Semillas del Cambio, menos PET, más vida. Nosotros somos el grupo 603. Hola, ¿te has imaginado una vida sin botella de plástico? Pues, en 1973, eso era normal. El material del PET fue creado por dos ingleses en 1941. En 1975 fue la primera botella que salió en el mundo. Oigan, ¿y saben quién trajo por primera vez el PET a México? Pues fue la Coca-Cola, entre 1978 y 1979. Las botellas principalmente eran retornables, o sea, que eran de vidrio. Era para hacer pruebas, pero a la gente le encantó porque no pesaba, lo podías mover de un lugar a otro, incluso lo podías llevar a la escuela. De ahí llegó Pepsi, entre otras marcas. En los años 80, tener algo de PET era tener algo moderno a tu poder. Era maravilloso, sin imaginar el daño que estábamos causando en el futuro, contaminando con el PET. Y aparte, ¿te imaginas comprar 1 millón de botellas por minuto? Pues esto es lo que acontece hoy en día en el mundo, ya que en los años 90 se dio la masiva expansión de esta. Te lo explico fácil y sencillo. Tomar agua embotellada estaba mucho de moda. Y aparte China empezó a fabricar como si no hubiera un mañana. Pues gracias a esto, nuestro país cuenta con 2 grandes récords mundiales. Y te preguntarás, ¿cómo llegaron hoy acá? Bueno, llegaron gracias al Tratado de Libre Comercio firmado entre 1994 y 1996, que hizo que nuestro país pudiera exportar e importar lo que conocemos como el PET. Para el año 2000, 8 de cada 10 botellas de refresco y de agua ya eran hechas de PET. Y gracias a esto tenemos el primer récord mundial, que es que somos el país número 1 en todo el mundo en exportar más botellas de agua al año. Y que somos el país también número 1 en consumir más refrescos. Y esto produce muchísimas enfermedades. Pero, ahora que conoces esto, ¿sabes cuál es su impacto a nivel estatal? Además, ¿te imaginas usar 2 millones de botellas pero al día y en un solo estado? Esto pasa aquí en Oaxaca, ya que esto ha sido extremo después del 2010. Esto ha generado que varios lugares no tengan agua potable segura, ya que ha generado mucha contaminación en el ambiente. Y esto lo intentaron prohibir en el 2022 porque no había muchos camiones de basura para recogerlos y exportarlos a otro lugar. Y ahora, la pregunta de todo el video, ¿el PET es el villano? Claro que no. El PET no es el villano, ni tampoco nosotras las personas. Solo que hay personas que no saben utilizar, reciclar bien el producto del PET. Muchos dicen, no contamina, pero no se dan cuenta que el PET nos ayuda a llevar el agua a lugares donde lo necesitan. Amiga, ¿por qué tiraste tu botella de PET? Porque sí, ¿algún problema? Amiga, el PET está contaminando el 9% del planeta. ¿Por qué lo tiras? No más, porque quise. Acompáñame a ver cómo el PET daña el planeta. Hola compañera Jania, buenos días. Una pregunta, ¿en realidad el plástico PET nos hace daño? Hola compañera Esteban, buenos días. Sí, mucho. Al calentarse o reutilizarse puede liberar sustancias químicas como talato y bisfenol A, que se suman o se consumen en lo que bebemos y comemos. En realidad, ¿en qué nos afecta? Desajusta nuestras hormonas, puede alterar la tiroides, el metabolismo y a largo plazo puede afectar la fertilidad o aumentar el riesgo de enfermedades crónicas. Entonces, si yo dejo expuesta una botella de agua al sol o reutilizo el mismo envase de PET, en mi día a día me estoy contaminando a mí mismo. Exacto, tenemos esas malas costumbres de liberar estas sustancias químicas que al final de cuentas terminan alterando nuestro cuerpo o se terminan impregnando en nuestro cuerpo. Ok, compañera Karen, muchas gracias.
Adiós, Esteban. Adiós. Hola, compañero Francisco, buenos días. Quisiera hacerte una pregunta. ¿Qué podemos hacer para evitar nosotros enfermarnos al consumir el plástico PET? Bueno, principalmente lo que no deberíamos hacer es no reutilizar botellas, porque esto puede hacer que a la larga se acumule microplásticos. Tampoco no debemos tomar de botellas que fueron expuestas al sol. No debemos introducir botellas al congelador ni al microondas. Esto va a hacer que liberen sustancias químicas que son nocivas hacia nuestro cuerpo. Ok, entiendo. ¿Tendrás alguna alternativa más que decirme? Otra cosa que debemos de tomar en cuenta, que al momento de nosotros querer consumir una botella, ver que la botella está en perfectas condiciones, porque se puede acumular bacterias. Y también debemos de tomar en cuenta lo que vendría siendo el número que tiene impreso la botella, que en este caso las botellas de PET tienen el número 1 impreso en el envase, lo que lo hace reciclable. Ok, ¿qué tipo de material podemos sustituir al uso del PET? Bueno, los materiales seguros que podemos utilizar son el acero, la cerámica y el vidrio. Estos no liberan sustancias tóxicas, tanto químicas como tóxicas. Ok, muchas gracias, compañero Francisco. Me tengo que retirar. Buenos días, compañero Francisco. Buenos días, compañero Ricardo. Muy bien, ya sabemos cómo utilizar correctamente una botella de PET, pero ahora, ¿qué alternativas nos puedes brindar tú para dejar de consumirlas? Una de mis recomendaciones es que, en vez de comprar botellas de plástico, que a la larga, ya sea por el calor o por el paso del tiempo, suelten partículas microscópicas que pueden dañar a nuestro organismo, es mejor nosotros llevar nuestro propio bote de agua o un termo de acero, para así evitar el daño a nuestro organismo. ¿Y qué podemos hacer ante el consumo de alimentos que vienen empaquetados con este tipo de PET, que puede ser dañino para nuestro organismo y nuestro cuerpo? Una de mis recomendaciones es que en lugar de comprar con bolsas de plástico, es mejor comprar frutas o verduras sueltas, ya que así se evita el daño de las partículas microscópicas que entran en nuestro organismo. Excelente plática, chicos. Me quedó todo muy claro. Quisiera agregar algunos puntos para que no se nos olvide nada importante. Al calentarse o reutilizarse, el PET libera químicos como el bisfenol A y latatos. Esto puede afectar a nuestro organismo en las hormonas, en el metabolismo, la tiroides, y esto degrada también nuestra salud a lo largo del tiempo. Debemos utilizar el bote solo una vez. Tenemos que tener en cuenta que hay que lavarlos con materiales que no dañen el mismo bote e intentar cambiar esto por un material de vidrio o acero inoxidable. También para reducir la contaminación es mejor llevar siempre nuestro bote para usarlo nosotros mismos. También utilizar bolsas de reciclaje y comprar cosas que no tengan bolsas de plástico. Mucha gente piensa que cuando ve algo limpio ya es porque es seguro, pero no es así. El material puede dañarnos en el organismo dependiendo de qué está compuesto y cómo está tratándose el material. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre la psicología ambiental. La psicología ambiental es la rama que estudia la relación entre las personas y su entorno, y también cómo nuestras emociones, hábitos y valores influyen en el cuidado del medio ambiente en nuestras comunidades que son Tehuantepec y San Blas Atempa. El medio ambiente es todo lo que nos rodea, como el agua, el aire, los animales y las plantas, y todos los recursos que utilizamos para vivir. En las comunidades hay muchos problemas que causan la contaminación, como la acumulación de basura, el desperdicio de agua, y esto afecta en todo nuestro entorno. También todas las personas creen que el cuidado del medio ambiente solo depende del gobierno, y eso es que no. Nosotros podemos hacer pequeñas acciones para disminuir y mejorar la naturaleza y el entorno. Yo les voy a hablar sobre las conductas y buenos modales que podemos tener para mejorar nuestro medio ambiente. Muchas veces pensamos que por ser pequeños cambios que vamos a hacer no vamos a lograr un resultado rápido y eficaz, pero a pequeños cambios, grandes resultados, como lo dice el dicho. ¿Qué podemos hacer para que empecemos a dejar de contaminar tanto nuestro medio ambiente y sobre todo empezar a usar buenos modales y conductas ambientales? Podemos separar la basura, reportar fugas de agua, apagar luces que no estemos utilizando y dejar de quemar basura.
Estos 4 puntos que acabo de tocar son muy importantes, ya que no son cosa que nos cueste mucho. Podemos empezar desde nuestra casa. Si Tehuantepec y San Blas usan estas buenas conductas, pueden mejorar muchos entornos. Recordemos que somos una región donde se ve mucha flora y fauna. Entonces, por ello debemos de tener mucho más conductas ambientales y debemos hacer buen uso de estas mismas. Pero también hay malas acciones o malas conductas que nosotros consciente o inconscientemente tenemos. Por ejemplo, muchas veces vamos tomando un refresco, vamos comiendo una sabrita y se nos hace fácil tirarla. Porque decimos, bueno, es una envoltura, ¿qué puede pasar? Las empresas contaminan más. Es un dicho muy tonto que llegamos a tener, pero no. Esa envoltura puede generar mucha más contaminación de la que ya hay. También debemos de dejar de utilizar agua innecesaria. Debemos saber darle un buen uso al agua. Para bañarnos debemos de tratar de cerrar cada que nos estemos enjabonando, dejar de quemar basura y sobre todo, un punto que nos afecta demasiado como comunidad, dejar de usar demasiado PET o plástico y si lo usamos, darle un segundo uso. Buenos días, yo hablaré sobre las emociones y su influencia. Las emociones también influyen mucho en cómo tratamos el medio ambiente. Un ejemplo sería cuando una persona ama a los animales, evitará contaminar los lagos, los ríos y también dejará de tirar los desechos llamados PET. Hay 2 emociones positivas y emociones negativas. Las emociones positivas es aquello que una persona da a conocer a otras personas, como de reciclar, como no contaminar, como no tirar basuras en las calles. También está la emoción negativa. La emoción negativa es aquello que las personas ignoran, no le importa, que son egoístas, no le importa contaminar, no le importa que contaminemos el medio ambiente. El PET es muy dañino para nosotros y debemos que cuidar nuestra naturaleza, nuestra zona verde. Gracias. Bueno, yo hablaré sobre los valores y la conciencia social. Bueno, ¿qué tienen que ver los valores? Los valores son cosas que nos inculcan desde pequeños, nos ayudan a cómo respetar y cuidar el medio ambiente. Principalmente son 4 valores los que tenemos que tomar en cuenta. El primer valor sería el respeto. ¿El respeto en qué nos ayuda? Tenemos que ver, sentir y ayudar al medio ambiente. El segundo sería la responsabilidad. ¿Eso en qué viene? Que con cada acción que hagamos tiene una reacción positiva o negativa en el medio ambiente. El tercero sería la solidaridad, que nos ayuda y nos incita a cuidar el medio ambiente para las futuras generaciones. El último, el cuarto, y no menos importante, es el compromiso. Tenemos que ayudar y cuidar nosotros por nuestra cuenta el medio ambiente, tenemos que poner ese granito de arena. ¿Qué es la conciencia social? La conciencia social nos dice que tenemos que respetar el medio ambiente y cuidarlo. ¿Por qué? Por ejemplo, si agarramos y tiramos PET o microplásticos a los ríos, va a afectar a los agricultores y agrónomos. Va a terminar ese PET y microplásticos, va a terminar en sus campos de plantación. Vamos a perjudicar las plantaciones de ellos. En conclusión, el cuidado del medio ambiente depende de nuestras emociones, hábitos, valores y conciencia social. Cada acción que realizamos puede ayudar o perjudicar al planeta. Acciones como tirar basura, contaminar el agua, quemar desechos, desperdiciar recursos, son problemas que afectan a las comunidades de San Blas Atempa y Tehuantepec. Si aprendemos a tener hábitos más responsables, como reciclar, cuidar el agua, no tirar basura, cuidar a los animales y a las plantas, podremos contribuir a un ambiente más sano y saludable. También debemos enseñar a las personas a cuidar la naturaleza, para así crear una sociedad más consciente y responsable. Pues el planeta Tierra es nuestro hogar, y cuidarlo es responsabilidad de todos. Si cada persona pone de su parte, podremos contribuir a un ambiente más sano. A nosotros nos tocó hablar sobre las acciones para prevenir la contaminación por PET. Seguramente todos alguna vez hemos utilizado una botella de agua o refresco de plástico. Muchas veces estas botellas están hechas de un material llamado PET. El PET es un plástico muy ligero, económico y resistente que es utilizado ampliamente para realizar o fabricar envases de bebidas o alimentos. Sin embargo, cuando este material no se desecha correctamente, termina provocando un daño ambiental demasiado grave en el mundo, ya que cada año se producen millones de botellas de PET que son desechadas en calles, ríos, playas, mares y océanos.
provocando daños al ecosistema marítimo y a nuestra propia salud. Es por ello que nosotros les venimos a platicar un poco sobre qué acciones podemos tomar para que hacer un cambio realmente en el mundo y que esto no siga provocando más daños. La acumulación por PET genera diversos problemas, entre ellos la acumulación de residuos en espacios naturales. El PET puede llegar a diversos puntos como los ríos, océanos o lagos. Esto generando enfermedades entre el ecosistema que se encuentra ahí, causando enfermedades o incluso la muerte. Otro problema también que se genera con la acumulación de plásticos es algo llamado la fragmentación de plásticos, que también se le cataloga como microplásticos. Esto puede confundir al ecosistema como alimento y puede entrar en la cadena alimenticia, generando enfermedades y nuevamente puede generar la muerte. La acumulación de PET también puede generar obstrucción en alcantarillas y drenajes, provocando inundaciones en las temporadas de lluvia. Por eso es importante tomar medidas para reducir el consumo de PET y mejorar la vida. Una de las maneras para reducir la contaminación del PET es reutilizando nuestras botellas de agua y termo. Esto es para prevenir y no seguir contaminando nuestro planeta. Además, podemos hacer lindas manualidades con las botellas de plástico, así como esas macetas, que son hechas de botellas de plástico de refresco y de agua. Así le podemos dar un mejor uso a nuestras botellas de PET, utilizando para plantar una nueva planta de flor o planta de árbol. Reducir y reutilizar son acciones pequeñas que pueden cambiar al planeta, pues ya que eso puede llegar a contribuir a que nuestro planeta se salve y no se siga contaminando por botellas de PET. Cuando el PET se recicla, podemos transformar textiles, fibras y entre otras cosas. Eso lo podemos llevar a cabo en empresas, escuelas, para en sí poder ayudar todos a nuestro planeta. Cada botella reciclada puede ser oportunidad para la disminución de PET. En conclusión, la contaminación por el PET no ha sido solo un problema que afecta a los seres vivos, sino afecta a todo el planeta. Aunque el PET ha sido un material muy útil, también ha sido un material muy dañino para el planeta. Pero afortunadamente, podemos realizar diversas acciones, como el uso de las 3 R's, reducir, reciclar y reutilizar. Cada pequeña acción cuenta, pues el cuidado del medio ambiente no es solo responsabilidad de una sola persona, sino de toda la sociedad. Si creamos nuevos estilos de vida, podemos reducir el uso de la contaminación del PET. Hola a todos, hoy les hablaremos sobre el PET y la relación que tiene con la materia de etimología. Conoceremos su origen de la palabra y el por qué se abrevia así. Primero, ¿qué es el PET? El PET es un plástico muy utilizado para fabricar envases de jugo, agua, refrescos y otros productos de comida. Su nombre completo es polietileno tereftalato. Este material es muy importante ya que es ligero, duradero y reciclable. Gracias a esto es utilizado en muchas industrias del país. Sin embargo, también puede contaminar el medio ambiente si no se recicla correctamente. Ahora hablaremos sobre la palabra PET. El polietileno proviene del griego. El poli significa muchos, mientras que etilenio deriva de muchas sustancias químicas como el petróleo. Por otro lado, la palabra tereftalato tiene origen griego y químico. Se relaciona con compuestos usados para fabricar este plástico. Entonces, podemos decir que la palabra PET tiene orígenes y raíces principalmente griegas y científicas. También es importante conocer el por qué se abrevia. La abreviatura PET viene del nombre completo de polietileno tereftalato, pero es muy difícil de decir, entonces buscan una solución más accesible a la palabra. Las siglas PET representan P de polietileno, E de etileno y T de tereftalato. Así es más fácil identificar este material en procesos y productos de reciclaje.
Ahora hablaremos sobre algunas palabras de vocabulario relacionados con el PET. Estos pueden ser reciclaje, contaminación, envase, plástico y reutilización. Estas palabras son comunes cuando hablamos de la contaminación ambiental. También podemos clasificar algunas palabras según su tipo. Plástico es una palabra primitiva, mientras que reciclaje es derivada porque proviene del verbo reciclar, mientras que reutilización es una palabra compuesta y derivada porque proviene del sufijo re. Ahora mencionaremos algunos ejemplos de la clasificación de las palabras según su sílaba tónica. Como primer ejemplo tenemos la palabra plástico. Esta palabra es una palabra esdrújula ya que la sílaba tónica es la antepenúltima. De ahí tenemos la palabra reciclaje, que es una palabra grave porque su sílaba tónica es la penúltima. Y por último tenemos la palabra reutilización y contaminación, que son palabras agudas porque la sílaba tónica es la última. Terminan en N, por eso llevan tilde. Además, algunas palabras son simples y otras son complejas. Por ejemplo, la palabra botella es una palabra simple y la palabra polietileno es una palabra compuesta porque une varios elementos de origen griego. El PET también tiene ventajas, ya que ayuda a conservar alimentos y bebidas. También es económico y puede reciclarse varias veces. Pero también tiene desventajas, ya que si las personas tiran muchas botellas en calles, ríos o mares, genera mucha contaminación ambiental. Por eso es importante separar la basura y colocar las botellas del PET en contenedores de reciclaje. De esta manera ayudamos al medio ambiente y reducimos la contaminación de plásticos. En conclusión, el PET es un material muy útil en nuestra vida diaria. Estudiar su nombre nos ayuda a comprender la relación que existe entre la química, las etimologías y el lenguaje. El PET o tereftalato de polietileno es un tipo de plástico utilizado para fabricar botellas de agua, refrescos y envases desechables. Muchas veces reutilizamos las botellas, varias veces las dejamos expuestas al sol, sin saber que esto puede liberar sustancias dañinas para el ser humano y para el medio ambiente. Además, el exceso de residuos de plásticos contamina el agua, el suelo y el aire, afectando directamente la salud de las personas y de los animales. El uso inadecuado y excesivo del PET puede llegar a provocar algunas alteraciones en la salud, como por ejemplo, dejar una botella de plástico expuesta por demasiado tiempo en el sol o reutilizarla de manera constante puede provocar que ésta libere sustancias químicas las cuales entren al organismo. Algunas de sus consecuencias pueden ser dolores de cabeza, fatiga, irritación en el sistema digestivo, alergias y problemas de metabolización. En los adultos o en los niños son mucho más vulnerables a poder enfermarse o contraer alguna enfermedad, por lo mismo de que sus organismos son más sensibles a la contaminación de PET. En algunas investigaciones y estudios se encontró que gracias a estos compuestos existen varios tipos de cáncer y también enfermedades cardiovasculares. El problema del PET es que no solo afecta de forma directa, sino también tiene consecuencias de manera indirecta en la salud. Cuando se tira plástico en ríos, calles, mares, estos favorecen a la contaminación del agua y del suelo, así logrando que se reproduzcan más los virus, bacterias, mosquitos u otros patógenos que pueden causar enfermedades. Además, cuando el plástico se quema, este libera gases tóxicos donde pueden surgir ciertas enfermedades tales como asma, irritación tanto como en garganta, en ojos, problemas respiratorios, entre otros más. La contaminación ambiental es un factor muy importante ya que nos está afectando demasiado en nuestra salud y en nuestro entorno. Pequeñas acciones como tirar la basura en su lugar y reciclar materiales pueden hacer la gran diferencia para el medio ambiente y nuestra salud. Para reducir estas alteraciones en la salud es importante fomentar hábitos. Por ejemplo, podemos evitar utilizar botellas PET, exponerlas al sol, utilizar recipientes reutilizables, también evitar consumir alimentos desechables.
También es importante fomentar campañas de educación ambiental y promover el reciclaje responsable. Para finalizar, podemos decir que el uso excesivo del PET es un problema que va más allá de la contaminación visible. Aunque este material está muy presente en nuestra vida diaria por ser práctico y económico, muchas veces no pensamos en las consecuencias que se generan al utilizarse de manera irresponsable. A lo largo de esta investigación, vimos que el PET afecta a la salud de forma directa e indirecta, además de contribuir al deterioro del medio ambiente. Por ello, deberíamos empezar a reflexionar sobre nuestros hábitos de consumo y preguntarnos si realmente necesitamos tantos productos desechables en nuestra vida diaria. El cuidado de nuestra salud y el cuidado del medio ambiente están estrechamente relacionados. Si protegemos nuestro entorno, también estamos protegiendo nuestra calidad de vida y la de las futuras generaciones. El cambio comienza con la conciencia y con las acciones que realizamos todos los días. Gracias por su atención. Hola amigos del Cobao, yo soy Marcela y yo soy Karen. y bienvenidos a una nueva sección donde hoy hablaremos sobre ¿Cómo afecta el PET en la salud de los adultos mayores? ¿les hace daño? ¡Hoy lo averiguaremos! El PET es un plástico muy común, tanto así que lo podemos encontrar en botellas de agua, jugo, aceite e inclusive en las botellas de medicamentos. Lo que muchos no saben es que este plástico puede llegar a afectar la salud de los adultos mayores. ¿Por qué? Porque su cuerpo ya no puede procesar de la misma manera ese plástico que el cuerpo de un joven, debido a que su hígado y sus riñones a esta edad ya no pueden eliminar de manera tan eficaz lo que no les sirve. Por eso es importante saber cómo prevenir, cómo cuidar su salud de los adultos mayores conforme a este plástico, ya que también aquellas personas adultos mayores que sufren de problemas de corazón y problemas de azúcar puede ser inclusive más dañino para ellos. ¿Cómo pasa el plástico al cuerpo? El problema principal del plástico es que libera sustancias químicas que se mezclan con lo que comemos o bebemos. Y como ya tienen más años, el cuerpo acumula estos elementos poco a poco y les cuesta mucho sacarlos, así que se van quedando ahí y causan problemas con el paso del tiempo. Efectos en el cuerpo y enfermedades. ¿Y qué pasa realmente? Bueno, pues esto puede afectar a varias partes del cuerpo, como por ejemplo, hace que sea más fácil subir de peso o desarrollar diabetes. ¿Por qué? Porque esto cambia cómo el cuerpo utiliza las grasas y el azúcar. Eso también afecta en los huesos. ¿Por qué? Porque el calcio disminuye la absorción de calcio y los abuelitos ya tienen mayor riesgo a sufrir osteoporosis o fracturas. También hay estudios que dicen que influye en el sistema nervioso. Y esto puede empeorar problemas como la pérdida de memoria, la concentración o incluso el estado de ánimo, cosa que ya suele pasar con el tiempo. También esto puede llegar a afectar el corazón y a la presión arterial. Y esto, lo cual puede ser muy peligroso. ¿Por qué? Porque muchas personas mayores ya sufren de estas condiciones. Así que sí, es muy dañino para los adultos mayores. Errores comunes que debemos evitar. Lo que más daño hace son los malos hábitos que tenemos sin darnos cuenta. Mucha gente reutiliza las botellas de PET, las lava y las vuelve a rellenar. Y eso está mal. ¿Por qué? Porque al lavarlas, las botellas se arrastran por dentro. Y eso hace que se queden las bacterias y suelten los químicos. También otro error es que a veces nuestra comida la metemos a microondas, o nuestros líquidos con este tipo de material. Y eso hace que el calor las ahogue y pues el plástico también se ahogue. Y eso pasa de que el químico pasa a nuestra comida y nosotros la ingerimos de manera pues no saludable. Otro error también es que a veces las botellas las dejamos bajo el sol o adentro del coche y pues esto hace que el calor las dañe muchísimo. Esto suele que a veces los abuelitos usan este tipo de hábito y hace que las reutilicen y pues eso las daña a veces mucho en su salud. ¿Y qué podemos hacer para cuidarnos? Tenemos que mantener limpio el planeta para que no tengamos ninguna dificultad, que no nos aguantemos en tirar los plásticos, sino que lo podemos reciclar y comprar algo mejor. El PET jamás no se desecha, sino que también se puede reutilizar sobre que fue fabricado o que fue hecho pues para que no se pudra. Y después lo podemos reciclar, lo podemos tenerlo como si fuera
nuestro propio material, o lo podemos hacerlo muchas cosas. Lo podemos convertirlo como una maceta o una semilla. El plástico ya no es basura, sino que puede ser más importante para nosotros y lo podemos, y lo podemos cuidar, lo podemos mantenerlo bien y también lo podemos reciclar. Sin importar todo esto, lo podemos hacerlo algo mejor. Como siguiente tema encontramos los procesos bioquímicos y enzimas involucradas en la degradación del PET. ¿Sabías que esta botella de plástico puede durar 500 años? Pues hoy, en el menú de PET, bacterias versus plástico, podemos explicar cómo la ciencia está logrando que el plástico tenga fecha de caducidad. El PET, más conocido como tereftalato de polietileno, es un polímero súper resistente, el cual usamos un minuto y contamina un siglo. Pues el problema es de que sus enlaces químicos son muy estables, pues hemos encontrado algunos microorganismos que lo ven como comida. Para entender mejor este tema, debemos primero conocer los procesos bioquímicos de la degradación. Asimismo como la importancia del PET, se compone de cadenas largas de moléculas. Este está compuesto por enlaces éster, así como nutrición y agua. También lleva a cabo de que su degradación es cada 450 años. Por supuesto, no todo el PET es igual. Existen 3 tipos diferentes. Como número 1 tenemos el PET virgen, que está hecho a base de petróleo. Es el de las botellas nuevas de agua y refresco y es el que más se produce hoy en día. También tenemos el PET reciclado o RPET, que es el que está hecho a base de botellas ya usadas. Este sirve para hacer ropa nueva, alfombras nuevas y usar nuevamente botellas nuevas. Este tiene un problema, que es que la calidad se va perdiendo conforme más se va usando, por lo que lo hace un método limitado de usos. Como número 3 y último tenemos el PET cristalino, que es el más opaco y rígido. Este se utiliza para hacer charoles de comida y empaques termoformados. Aunque el RPET suene como una solución, la tasa mundial de reciclaje por este es del 30%. Esto quiere decir que no mucha gente lo utiliza o lo aplica en su vida diaria. El resto termina en vertederos de basura o en el mar. Por esta misma razón, es urgente degradar el PET y para degradarlo hay que entender el proceso bioquímico de este. La protagonista de este tema es la bacteria Ideonella sakaiensis, que fue descubierta en Japón en el año de 2016. Ella es la que produce la enzima clave, la petasa. Piensen en la petasa como unas tijeras moleculares. Su sitio activo tiene la forma perfecta para sujetar las cadenas de PET. Una vez se unen, la petasa rompe los enlaces éster y convierte las cadenas gigantes de PET en moléculas más pequeñas denominadas mono-2-hidroxietil tereftalato, o como MET. La petasa hace el 80% del trabajo duro, que es desbaratar el PET, pero aún quedan pedazos, y esto ayuda a degradarlo otra enzima que presentará mi compañera Renata a continuación. La siguiente enzima es la metasa. La metasa se encarga de tomar el MET que está en la petasa y regresarlos a los 2 componentes originales del PET, los cuales son el ácido terestálico y el etilenglicol. Estos ya no son plásticos, son moléculas simples que la bacteria Ideonella puede utilizar para crecer y absorber. El avance con la enzima LSC en un laboratorio a temperatura de 70 grados puede degradar el PET en horas en vez de en siglos. Esto es un avance muy grande para la bioquímica, pues es uno de los eventos más importantes para la degradación del PET a nivel industrial. Así también como si no aprendemos a reciclar el PET, el peor escenario sería quemarlo. ¿A qué me refiero con esto? Un ejemplo sería un almacén de PET, el cual se incendia y libera una nube tóxica. Al quemar el PET, este libera dióxido de carbono y monóxido de carbono. Otro ejemplo sería de contaminación PET en la escuela. ¿Por qué lo digo? Porque en la escuela podemos ver botellas, platos desechables, vasos. Mi opinión sería que podemos usar botellas, el cual poder lavar, llenar agua y así menos contaminación. Los platos en la cafetería podríamos usar platos reutilizables. Así también liberamos y mantenemos menos PET en la escuela o menos contaminación. En conclusión, la degradación del PET ya no es un mito.
Esto ocurre por un proceso bioquímico de hidrólisis donde las enzimas PETasa y metasa se unen para degradar el PET paso a paso. Esto nos va demostrando dos cosas. La primera es que la naturaleza se va adaptando conforme a nosotros para poder buscar soluciones para la contaminación del PET. Y la segunda es la biotecnología, que nos da soluciones reales utilizando las enzimas para poder degradar el PET y que no dure 500 años. El reto ahora es aplicarla. Con ayuda de la ciencia y la conciencia, el PET tendrá una fecha de caducidad. I just had to let you know you're